En la mansión, no Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, que me quebrante el corazón. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estar aquí, muy lejos sí, del Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos por su amor. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz ahí tendré, mejor que la que gozo hoy. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Antes de dar inicio a este servicio, a esta predicación, quisiera darle gracias a Dios por todos los que hoy nos acompañan en este servicio de adoración y pidiéndole a Dios que pues se lleven algo de Él. Un pensamiento, una palabra, algo que les pueda ayudar en sus vidas, porque así todos, cada vez que venimos, tratamos de agarrar algo, un poquito. Es como una persona va creciendo espiritualmente, ya que pues la palabra es la semilla y luego el Espíritu es el que empieza a dar el crecimiento, si es que la persona tiene la fe en el Señor. Por eso ese es el deseo de este servidor, de que todos, al igual que yo, nos llevemos algo en esa tarde de la palabra de Dios. Porque a veces que se puede predicar todo el sermón y a veces ni así, ni yo lo entiendo todo, pero hay muchas cosas que el Señor nos da a ver en su palabra. Y desde la semana pasada yo empecé a hablar este tema de lo que habla el apóstol Judas, sobre el tema de que Dios es sabio y es buen consejero. Quisiera que me acompañaran para allá para ir y tratar de explicarles de qué voy a hablar en estos siguientes 30 minutos. Dice Judas, capítulo 25,
Dice así, Judas 25. Dice, el único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora por los siglos de los siglos. Amén. El único sabio Dios. Esa frase me llama la atención de darle el reconocimiento a nuestro Padre de que Él es sabio. Él sabe exactamente todo de nosotros. Él sabe por qué sufrimos, Él sabe por qué hablamos, por qué tenemos estos motivos, por qué venimos hoy aquí. Todo sabe el Señor de nosotros. Aunque muchas personas puedan decir que Él no se preocupa por mí, que Él no sabe de nosotros, o que inclusive podamos pensar que nos podemos esconder de Él. Pero Dios sabe todo de mí, me escuadriña. Yo me pongo a pensar en la noche, cuando yo me duermo, Él está ahí. Él no duerme. Él es espíritu. Él no es hombre para que se canse ni para que se tenga que dormir. Él está todo el tiempo alerta. Él vigila y cuida a sus hijos. Él sabe cuando me levanto y cuando me despierto. Él sabe cuando me voy a ir de este mundo y cuando llegué. Él sabe todo. Hay veces que le dicen que ¿qué pasaría? No sabemos. Solo Dios sabe, hay cosas que no están en mi control, pero a nosotros Dios nos ha dado a entender muchas cosas que antes no sabíamos. Hay muchas personas que no conocen a Dios allá afuera. Ellos creen que lo conocen, pero no lo conocen. Ellos piensan que Dios es una estatua, o es un monumento, o es una piedra. No, Dios es espíritu, Él es verbo, Él es la palabra, es acción. Es la energía, es lo que hizo todo este mundo. Él sabe todo. Y si alguien allá afuera no lo conoce, Pablo inclusive dice que es vergüenza de nosotros por cual ellos no lo conocen a Dios. Primera de Corintios 15:34. Dice velar debidamente y no pequéis porque muchos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra os lo digo. Por eso nuestro mandamiento o nuestra misión, por ejemplo la mía, es poder presentarles algo de Dios. Y esta es una oportunidad que Dios me da y a lo mejor algún día ya no me la va a dar. Porque es una oportunidad de hablar del Señor. Y como digo, a nosotros Dios nos ha dado a entender muchas cosas. O quizás nada más una. Hay cosas que no entendemos muy bien. Cuando Jesús se presentó con Nicodemo, cuando Jesús le dijo allá a Nicodemo en Juan 3, del 6 en adelante, ¿te acuerdas que le dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es? Y luego le dice, pero no te maravilles que te he dicho que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla y no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así también son los que nacen en el Espíritu. Yo no sé dónde vino, tampoco sé a dónde voy, o a dónde va el Espíritu. No sé en qué momento lo recibimos cuando te bautizaste, ¿de dónde vino? No sé. ¿De dónde vine yo? Tampoco sé. ¿A dónde voy? Tampoco sé. Tampoco sé. Hay muchas cosas que no sabemos. Pero hay una cosa que sí Dios nos enseña. Y nos enseña muy claro. Que si yo vivo conforme a la carne, que si yo sigo viviendo conforme a mis pasiones, a mis deseos carnales, yo voy a morir. O me voy a quedar solo. Eso te lo enseña la Biblia por todos lados. Que si tú vives conforme a tus placeres carnales, a tus vicios, a lo que tú quieres hacer, te vas a quedar solo y vas a morir. En Romanos capítulo 8, el versículo 13, dice la palabra de Dios así, Romanos 8:13. Dice, si vivís conforme a la carne, fíjate bien, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si yo vivo conforme a la carne, a mis pensamientos, a mis deseos, a mis justicias, a mis opiniones, vas a morir. Pero si por el Espíritu, que es la palabra de Dios, que se oye y se lleva a cabo, no nomás se oye, o sea, se oye y se lleva a cabo, hacemos morir las obras de la carne, entonces dice la palabra, vas a vivir espiritualmente. Así es que, como digo, no sabemos, pero sí sabemos esta escritura.
Y quizás muchos la podamos ignorar. Quizás muchos podemos decir, bueno, quizás sí, quizás no, pero es la verdad. Es la verdad. Te lo digo honestamente. Ahorita quizás tú digas, no, pues yo puedo seguir viviendo a la carne, que al cabo Dios no se da cuenta de lo que yo hago, que al cabo Dios no tiene tiempo de mirarme, no tiene que fijarse. Simple y sencillamente dice que si tú vives conforme a la carne vas a morir, eventualmente, te vas a quedar solo. Pero muchos pensamos que somos muy inteligentes, que nos creemos más sabios que Dios. Creemos que podemos burlar su consejo, sus dichos. Creemos que nosotros, que al cabo, un ratito nomás, no va a pasar nada. Y cuando te encuentran en un problema, luego te empiezas a justificar y empiezas a decir cosas que no tienen sentido, porque tampoco tienes la humildad de reconocer tu falta o tus errores. Y así es el hombre, se cree muy inteligente. Otros hasta se ríen de Dios, pero se van a quedar solos. Eventualmente van a quedar solos. Dios conoce muy bien a los hombres y sus opiniones y a sus consejos que no sirven para nada. En Isaías capítulo 64, el versículo 5 al 7 dice así. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 64, versículos del 5 al 7. Dice así. Isaías 64, versículo 5 dice: ¿Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos? He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. El Espíritu Santo, postrado en Isaías, dice un comentario del hombre: ¿acaso podremos ser salvos si estamos viviendo y practicando el pecado? Y después de que vivimos y practicamos el pecado, tenemos la osadía de opinar, de juzgar y decir, no, Dios no puede hacer esto, y mejor hay que hacerle así, mejor hay que hacerle asá. Y dice la palabra de Dios, todos tus pensamientos y tus opiniones, tus justicias para Dios son trapos de inmundicia, porque no hay quien invoque a Dios. Yo puedo pensar que a lo mejor Dios se está equivocando aquí. A lo mejor aquí hay personas que son muy sabias o padres que según tienen mucho entendimiento, pero dice el Señor, si bien todos nosotros, no hace exclusión de nadie, todos nosotros somos como suciedad, dice la palabra de Dios. Por eso es el estudio de verdaderamente creer que Dios es sabio, lo que dice en su palabra. Porque al último yo nomás estoy leyendo, yo no crean que yo traigo este pensamiento. No, si yo trajera este pensamiento me mataba. Es Dios el que está diciendo en su palabra que todos nosotros, nuestras opiniones para Dios son trapos de inmundicia. Pero como digo, el hombre cree que es muy inteligente y que Dios no se da cuenta. El hombre cree que inclusive pueden vivir en fornicación, pueden vivir en adulterio, pueden vivir fumando, tomando, gozando de este mundo, y Dios no se da cuenta. Y alguien puede decir, ¿qué tiene de malo? Pues a los ojos de ellos no tiene nada de malo. Cada quien hace lo que quiera con su vida. Dios es sabio y te dice, no hagas eso, porque tarde o temprano vas a caer como la hoja y te vas a quedar solo. Ellos creen así, sin hacer lo bueno. Por eso yo vengo aquí, para que ahorita como el canto que entonó el hermano, yo quiero ser cual mi Jesús. Porque en este mundo hace falta un poquito más de espiritualidad, que se está perdiendo. Cada quien está buscando lo suyo propio. Cada quien nada más está viviendo como quiere, nada más buscando lo mío, lo que me interesa a mí, mis intereses personales. Ya nos preocupamos del vecino, ya nos preocupamos de nadie más que de mí. Y Él lo sabe. Y seguimos practicando el pecado y seguimos apelando a su misericordia. Una cosa es que Dios sea paciente. Y sí, es muy paciente, pero también sabemos que Dios tiene sus límites. Él tiene un límite. Y si hay alguien paciente en este lugar es Dios.
Él es paciente con todos nosotros, dice la Biblia, que Él no quiere que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Y sabemos que el arrepentimiento es ya no vivir conforme a la carne. Eso le enseño a mis estudiantes. Cuando dice Pedro, arrepentíos y bautícese, era no nomás arrepentirse ese momento, era arrepentirse de vivir la vida sin propósito, la vida carnal, sin ningún propósito, y empezar a caminar, empezar a tratar de ser cual era nuestro Señor Jesucristo, tratar de imitar a Cristo. Usted no está imitando a ninguna persona, usted quiere imitar a Cristo. Ese es el propósito de Dios para el hombre, diciendo cuando Jesús se bautiza, ¿verdad? Es bautizado, inmediatamente dice, este es mi hijo, a él oíd. La palabra oír significa a él obedezcan, a él imiten. Este es el tipo de personas que yo amo y yo quiero y yo los cuido y yo los voy a bendecir. Aquellos que imitan ¿a quién? A mi Hijo Cristo. Él sabe cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Él sabe todo, hermanos. Él sabe lo que soñamos, lo que pensamos. Él sabe y conoce la intención de la persona antes de que la estés pensando. Ya sabe tu intención. En Romanos capítulo 8, el versículo 27 dice así. Romanos 8, 27 y 28. Romanos 8, 27. Dice, mas el que escuadriña los corazones, o sea, las mentes, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Dice la palabra, nuestro Padre, que Él conoce mi corazón, mi mente, y lo escuadriña. Y mira la intención de la persona. Mira tu intención. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué estás aquí? ¿Verdaderamente estás tratando de imitar a Cristo o quieres ser una persona importante? ¿Quieres que las personas te vean como una persona muy importante o tratas sinceramente de agradar a Dios? Él escuadriña. Y Él dice que Él intercede por su voluntad, intercede por los santos. ¿Quiénes son santos? Hay personas que se confunden. Santo es una persona que Dios ha apartado para que practique la santidad. O sea, Dios me aparta para que ya no, ¿qué? Peque. Ese es un santo. Mucha gente, ay, que los santos, a ningún ser humano lo puedes adorar. Imagínate que me adoraras a mí. Tú me puedes adorar a mí. Porque es lo que hace la gente, adora a un hombre, a una estatua. Es la imagen de un hombre. No, santo es una persona que Dios ha apartado. Y ese santo debe de practicar, ¿qué? La santidad. O sea, no ofender ¿a quién? A Dios. Ese es el propósito. Y el Señor dice que intercede por los santos. Y entonces dice Pablo, o el Espíritu Santo que está en Pablo, dice, pero sabemos, dice claramente, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Los que aman a Dios, más que nada, mi Leo, más que nada. Una emoción no lo va a traicionar. Sí, podremos estar muy enamorados, pero sabemos que amamos más a Dios que esa emoción. Porque esa emoción va a ser pasajera. Y si es una emoción indebida, peor todavía, va a ser más pasajera. Pero sabemos que los que aman a Dios, dice la palabra de Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así dice la palabra de Dios. Ahora usted póngase en esa mentalidad. ¿Es Dios sabio? ¿Él sabe todas las cosas mejor que nosotros? Él sabe si así Él quiere, ni modo, así lo voy a hacer. Estás arriesgando toda tu vida entregándosela al Señor. Porque tú confías que Él es el director. Tú confías que Él sabe todo y le entregas tu vida. Señor, te entrego mi vida, yo no sé qué hacer. Yo nomás sé que si sigo en la carne, voy a cometer muchas tonterías y muchas estupideces. Eso sí va a pasar. Por eso venimos aquí, porque confiamos en el Señor y en su palabra. Y Él dijo desde el principio, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Me puse a pensar en esa escritura. ¿Por qué? ¿Por qué no puede estar solo el hombre? ¿Qué tiene de malo que esté solo? Hay personas que inclusive quieren estar solas. Después de 3, 4, 5 matrimonios ya quieren nada. No quiero ver a nadie. Solo. Amargados ahí solos. No quiero ver a nadie. Pero dice Dios que no es bueno que esté solo. ¿Tendrá razón el Señor o estaré equivocado en ese aspecto? Hay personas que pueden decir que viven solas y viven muy a gusto.
pero dice el Señor que no es bueno que el hombre esté solo. Desde que nacimos estamos conectados, nacemos con nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras madres, todos estamos conectados, esa es la sociedad. Nos conectamos, ya mi hermana, todos estamos conectados. Y luego, como decía el lunes pasado, nos casamos con una persona que ni conocíamos. Y ahora ya se mete a nuestra familia. Ahora es parte de nuestra familia también esa persona. Y ahí estamos conectados. Pero como no quieren obedecer a Dios, como al hombre natural no le importa agradar a Dios, ¿qué es lo que hace? Rompe la sociedad. Se divorcia. Termina con todo. Yo ya van 2, 3 tíos, y más que van a venir, que si usted hubiera conocido a mi tío cuando era joven, tenía su esposa, cada vez que mi tío llegaba de Mexicali para Guanajuato, pues queríamos ir a saludar a mi tío. Queríamos ir a saludarlo, pero más bien queríamos que nos diera una fencita a mi tío, porque era el tío que tenía dinero. Y siempre nos daba 2, 3 pesos. Si usted hubiera conocido a mi tío, cuando llegaban del norte, se creían dioses. Bueno, tío, no tenía si se acordó de su sobrino. Y con una actitud tan altiva. Tenía como 5 hijos. Yo me acuerdo que ahora que andaba ya en Tucson, andaba en Arizona y, híjole, ya mero me compraba esas pistolas de esas con con su cinto, con las balas, porque a mí me gustaban mucho, desde niño me gustó eso. Y a mi primo, al hijo de él, mi tío le compró sus sombreros, sus botas y sus pistolas. Tiene hasta una foto ahí de él. Híjole, yo cómo soñaba con ese cinturón y esas pistolas así, ¿no? No, me sentía el llanero solitario, no sé si se acuerdan de los 5 halcones, de aquellos de mis tiempos. Y yo miraba y yo quería comprarme esa, ¿no? Y ¿sabes cuánto costaba? Me lo voy a comprar esos $75 de cinto y las pistolas de $100 cada una, pero no disparan, nomás son imitación, pero están reales. No sé si las dieron tan reales. Nomás tenerlas ahí me tomé una foto así con mi sombrero vaquero. Pues ese padre quería mucho a sus hijos. ¿Y sabe qué pasó? Pero quedó solo en Tarímaro, Guanajuato. Sus hijos nunca lo fueron a visitar. Y la que vino pagando los platos fue mi hermana Mari. Yo aprecio mucho a mi hermana Mari. Mari, pues ese tío, ¿qué? Ella todo el tiempo le llevaba las pastillas, le llevaba los pañales. Y mi tío quedó solo. Sus hijos, mi hermana vino a rogarles a Mexicali que lo fueran a visitar. Que no fueran malos, que visiten a su papá. Nadie de ellos quiso ir a ver a su papá. Dijeron que no tenían dinero. Y mi tío murió en una soledad terrible. Quebran todo lo que Dios les dice, que no es bueno que esté el hombre solo. Y lo que Dios te da, ¿no lo cuidas? Lo quebras. Vamos a leer esta escritura de Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, años de vida se te añadirán. Si fueras sabio, para ti lo serás, y si fueras encarnecedor, pagarás tú solo. Dice a los hermanos, ¿qué significa esto? Dice la Escritura que el principio el temor a Dios o el respetar sus mandamientos es el principio de la sabiduría. O sea, si Dios te ha dado esta familia, si Dios te ha dado esta comunidad, tienes que tener la sabiduría para cuidarlo. Tienes que tener la sabiduría. Es el principio de todo esto, la inteligencia del Altísimo. Si fueras sabio, vas a ser sabio, y si no, el engañador, el burlador, el que se ríe de la palabra de Dios, va a pagar solo. Eventualmente se quedará solo. Y va a pasar, hermano. Dice la Biblia, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que vas sembrando, eso eventualmente vas a ¿qué? A cosechar. Es la ley de la siembra y la cosecha, no cambia. Pero ahora en Cristo, hermanos, es otra cosa. En Cristo ya Dios nos ha dado esta oportunidad, nos ha enseñado de que debemos de seguir una regla, que debemos de mantenernos unidos por estas cuerdas del Evangelio que no se pueden romper. No se puede romper la paz de amor, la amistad o la unión. No la podemos romper.
Porque el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, oró por nosotros. Y la oración que Él dijo, allá en Juan 17, del 17 al adelante, decía: Señor, oro por ellos, los que me has dado, Padre, para que sean uno como tú y yo somos uno. Así dijo el Señor. Y luego dijo: no nomás oro por estos, sino también por aquellos que van a creer por la palabra de ellos, para que sean uno como tú y yo somos uno en el Señor. Sí, quizás en la carne cometimos varios errores. Quizás cuando vivíamos en la carne rompimos relaciones, rompimos mucho tipo de cosas que nos afectaron. Pero ahora en Cristo, el deber del cristiano es que no puede romper este lazo que nos une del Evangelio. No puedes. No lo debes de hacer. Pero sin embargo, hay personas que sí lo pueden romper, sí lo quieren hacer por sus pasiones. Porque están aquí hoy, pero cuando tienen la oportunidad de salirse por una pasión desenfrenada, lo que sea, se van a salir. Y muchas veces nos afectamos todos. Todos nos afectamos. Y yo hasta el último le andan echando la culpa al que predicó eso o al que dijo eso. No, es que es culpa de él. Él es el único, nadie más, es el único que lo dice, nadie más. Todos los demás tenemos amistad con él, todos los demás somos amigos de él, pero él fue el que lo dijo, es una mentira. Todos nosotros sabemos que con una pasión rompe los lazos del Evangelio, va a ser afectado todo el mundo, inclusive tu familia. Y estoy hablando de cristianos. No, el mundo rompe y se casa y se junta con otra familia y se juntan con otra familia y se juntan con otra familia y siguen rompiendo, pero Dios no puede ser burlado. Pero ahora en Cristo, hermanos, tenemos una gran responsabilidad que no la podemos nomás decir es que la voy a romper por mi pasión. En Romanos capítulo 12 quisiera estudiar versículo por versículo esta recomendación que nos da el Señor a nosotros, los miembros de la iglesia. ¿Verdad? Los miembros, y si usted no es miembro de la iglesia también puede ver por qué es esta reunión. En Romanos capítulo 12, el versículo 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No dice, así que el hermano que está predicando, no dice nomás 2, 3, no, dice hermanos, en plural todos, hermanos, os ruega el Señor por su misericordia que Dios tuvo con nosotros. ¿Qué es la misericordia que Dios tuvo conmigo? Mandó a su Hijo a morir por ti, y si no es bastante eso, yo no sé qué decirte. Si el Señor está rogando, como si Dios rogara por la misericordia que hizo por nosotros, que todos deberíamos de presentar nuestros cuerpos santos, la primera parte de un cristiano, luchar para no ofender a quien, a Dios. Repito, ¿es un mandamiento de una persona sola? No, es un mandamiento de cada miembro, de luchar para no ofender a Dios. Santo, que sea agradable a Dios, porque eso es nuestro culto racional. Pensamos por qué venimos aquí. Yo vengo a tomar la cena porque sé por qué tengo que tomar la cena. No estábamos como antes, que íbamos a una iglesia, ya es lo que decía el sacerdote, y luego nos íbamos al mundo a seguir nuestra vida natural, allá pecando, practicando el pecado. No, eso ya no es así. Nosotros tenemos un mandamiento muy fuerte, que tienes que congregarte, que tienes que luchar contra este cuerpo de muerte y que tienes que agradar a Dios, porque a eso vienes hoy, a recordar la muerte de Cristo. Repito, ¿es un mandamiento para mí o es un mandamiento para todos? Es un mandamiento para todos. Ahora tú puedes decir, no, yo creo que Dios, no sabe Dios, no sabe que yo tengo mucho trabajo, no sabe que yo soy joven y tengo mis pasiones, Él no sabe muchas cosas. Bueno, yo te lo dejo ahí, es lo que dice el Señor. Y luego te dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la palabra de Dios, no os conforméis. Ahora, tú puedes decir, no, yo me conformo. Yo aquí, con mi pasión, con mis cervezas, con mi alcohol, con mi vida carnal, yo me conformo. Está bien, no hay problema. Dios no obliga a nadie. Te está dando un consejo, no os conforméis, pero ¿por qué? Porque esas pasiones que tú tienes, te vas a quedar solo, eventualmente te vas a quedar solo.
Acuérdate, cuando Saúl le dio la espalda a Dios, el espíritu lo abandonó. Y tenía que venir David a tocarle con una guitarrita, porque el espíritu que le viene es un espíritu que lo atormentaba. Todo el tiempo estaba molesto y enojado, entonces David le tocaba con una guitarra o un violín para que él estuviera calmado. Porque ese es el problema. Por eso el Señor nos recomienda a los miembros que no nos conformemos a este siglo, sino hay que estudiar más, transformar nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más apto concepto de que sí, del que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió de cada uno. Cada miembro, cada uno conforme, que no piense más de lo que soy. ¿Qué piensa uno? ¿Qué puede ser uno más que otro? Yo sé que en la carne, hermanos, no hay nadie mejor que uno, nadie. Nadie puede decir yo soy mejor que tú porque está equivocado. Pecados, somos pecadores todos. Entonces yo no puedo pensar más allá de lo que yo puedo pensar, más que pensar con cordura, soy pecador, eso es lo que soy. Y ahora, simplemente la medida de fe que Dios te ha dado. Muchas personas tienen inclusive vergüenza de pasar al frente, de decir una oración, de predicar un sermón, tienen vergüenza. Bueno, a lo mejor la medida de fe todavía Dios no le ha dado. Pero a cada uno Dios le da su medida de fe para sus convicciones y poder predicar la palabra de Dios. Y está bien, pero no puedo pensar más. Y tampoco tengo ninguna mala intención de hacer daño a nadie. Que cada uno debe de pensar lo que es. Porque lo que tú hagas dentro de la iglesia, sea positivo o sea negativo, a todos nos va a afectar. A todos nos va a afectar. Si a ti se te ocurre hacer algo sin preguntar, sin decir lo que tengo que hacer, pues todos van a decir, ¿por qué esto? Porque todo el mundo va, ok. Todo lo que hagamos debe de ser en orden y que todos estemos en un mismo pensar, en un mismo sentir, porque es el mandamiento del Señor. Porque cuando si hay más de eso, puede haber sospechas. Si hay más allá, algo que, no, hay algo más, espérate, vamos a sacar ese chamuco para afuera primero. Las cosas son con calma, porque dice así el versículo ¿qué? 3, 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así es que vemos claramente que cuando mi dedo es machucado, ¿verdad? Todo mi cuerpo se duele, porque estamos conectados. Si tú haces algo o yo hago malo, te va a doler. Vas a sentirte mal. ¿Por qué? Y si tú eres padre de familia y tienes a tus hijos, ¿verdad? Y tú haces algo malo o no estás escuchando la palabra de Dios, va a afectar a tus hijos. Les va a afectar porque tú no estás poniendo atención al consejo del Señor. Y eso es, yo personalmente lo que quise venir a decir. Que Dios es sabio. Y lo que Él te dice que hagas, no creas que lo dice por molestarte, por decirte, no, mira, simplemente para darte un dolor de cabeza. No, Él sabe lo que es bueno para ti. Él sabe lo que es bueno para ti. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 6:63, dice, mis palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Así dice Juan 6:63. Dice así. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. La palabra de Dios fue escrita por hombres, pero inspiradas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, tú las puedes leer, no van a tener ninguna acción, nada, nomás la estoy leyendo. Pero cuando tú las llevas a cabo, entonces la palabra que fue escrita espiritualmente, ¿te da qué? Te da vida. Cuando tú ya la llevas al efecto, por ejemplo, tú oyes la palabra y nomás la oyes, pero dices, pero cuando tú la llevas en acción, dice la palabra que son vida y son ¿qué? Espíritu. Te vas a empezar a sentir bien. Quizás al principio no, pero te vas a empezar a sentir bien con el tiempo, porque la palabra es lo que hace. Tú estás luchando por llevar la palabra de Dios. Eso es lo que te va a dar vida espiritualmente. Tengo un amigo que le prediqué ayer, no es un amigo, simplemente es el de que vamos al restaurante allá, la comida china, el David. Ayer estuvimos platicando ahí porque estoy haciendo una barda y me dice que qué fea es la situación del joven hoy. Que están matando. Que los jóvenes de hoy agarran la pistola y se matan o matan a otros. Y yo le dije, verdaderamente David, esto ya está escrito, David.
Y está muy escrito. La palabra de Dios es muy sabia en este aspecto. ¿Por qué están matando tantos jóvenes a la edad de 16, 20 años? Están quitando la vida. En Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6 te da la respuesta a esa pregunta. Dice la Biblia, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hasta ahí está bien. Y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y te dice, el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Fíjate bien, ocuparse, estar ocupado en las cosas de la carne. Los padres que vinimos de otros países como tus padres, vinimos con muchas ganas de triunfar a este país, a trabajar, a echarle ganas, queremos que nuestros hijos, que es un error, no queremos que sufran como nosotros sufrimos. Venimos a entregarle a nuestros hijos todo. Tenis Nike, yo para comprar unos tenis, mis primeros tenis Nike, era casi 18 años y me lo regaló un amigo, eran de trapo y tenían hoyos por todos lados, pero me sentía que traían unos tenis Nike de primera. Para mí comprarme unos tenis era una cosa, olvídate, trabajar por mis tenis, los lavaba, híjole, hoy los niños los tenis los pueden tener de los 3 años. Ay, mira, le compraron sus tenis Nike a la niñita, bonitos los tenis Nike, los Reebok, todo, comida de lo mejor, su cereal, cereal de hasta Cheetos, como 5 tipos de cereales para que ellos puedan escoger. Sí, y van a la escuela, sus maletas, todo. Yo no tenía ni para comprarme una maleta, aquí una bolsa esas de mandado. Todo. Nosotros no les enseñamos a sufrir. Le damos todo, hasta el internet, la televisión, todo. Y nosotros nada más trabajando para la carne, ocupados en nuestros negocios. Llegan los chamacos. ¿Qué es el propósito de vida? Hijo, ¿no quieres trabajar? ¿Para qué? Carro tengo, internet tengo, YouTube tengo todo. Si el niño no entiende el propósito de lo espiritual de Dios, tarde o temprano dice, al ocuparse de la carne es muerte. Y vas a ver más, le dije a David, you will see more killing. Vas a ver más muertes en este mundo. Y luego tenemos un presidente que tiene algo de espiritualidad, no le vio nada tampoco. Le dije en inglés, no, a lo mejor es lo que nos merecemos, cada quien tiene lo que se merece. Tenemos un presidente porque el mismo pueblo de Estados Unidos ya nomás se ha ocupado de la carne. Ay, les molesta que otros vengan a trabajar, ay, que hay que quitarles la ayuda. O sea, se han vuelto muy así como muy agarradotes. Si no saben que Dios cuando tú das, te da más. Y así era siempre. Pero ahora ya se les ha olvidado. Pero, hermanos, termino con esto. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Así dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Y es precisamente lo que queremos alcanzar. Por lo menos algunos luchamos por alcanzar ese amor verdadero. Porque dice Pablo que la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros seres con el Espíritu que nos ha dado. O sea, esa es la esperanza de tener un amor no fingido. Queremos el amor. ¿Para qué es el amor de Dios? Pues quiero el amor de Dios porque es madurez. Y cuando tú tengas ese amor de Dios, es otro nivel. Las cosas materiales, las cosas de este mundo ya no te hacen tanto efecto. Y eso es lo importante. Porque yo le digo a los matrimonios, a las personas, que el problema número 1 de las relaciones es el dinero. Todo viene por culpa del dinero, todas cosas. Y cuando un obrante lucha por ese amor sin fingimiento, esa persona va a deshacerse de lo material. Eso es híjole, para mí una persona que ya va creciendo en esa manera es bendecida. Y es una persona que mucho se le aprecia, porque da buenos consejos y te ayuda a seguir adelante en este camino de materialismo. Hermanos, que Dios los bendiga. Simple y sencillamente el propósito es, crean en Dios. Él es sabio y sabe lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas hoy, tú lo necesitas a Él. No que Él lo necesite. Él no necesita a nadie. Tú lo necesitas. Créemelo, tú lo necesitas. Y Él te invita a que confieses a su Hijo. Dios dice, confiesa a mi Hijo y serás salvo. Pero, dice la palabra de Dios, que creas en el Evangelio, en su muerte, sepultura y en su resurrección. Y cuando la persona cree sinceramente, como dijo el eunuco
O sea, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, yo creo que Dios es sabio. Yo no sé nada. Y quién sabe si llegue a entender todo, pero lo único que sé es que debemos de confiar en el Señor. Que Dios los bendiga. Vamos a entonar un himno de invitación.